Muy bien. Pues siguiendo la parte del temario, nuestro temario, vamos a continuar con, o en este caso, el tema de medición y sistemas de unidades. Entonces, aquí tenemos la siguiente diapositiva, que dice, después de un tiempo en que el hombre observó el universo, le surgieron algunas interrogantes, como de cuál es el tamaño del Sol, a qué distancia se encuentra tal cosa, cuántos animales tienen que cazar, por ejemplo, y un sinfín de preguntas. Todo sobre cuestiones de medida. Dice, empezó a comparar los animales que cazaba con objetos que tenía a su alrededor, llegando de esta manera al concepto de número. Observó también que había lugares cercanos y algunos más lejanos. Hizo una inmensidad de comparaciones más, hasta llegar a definir una magnitud como todo aquello que puede ser medido, contado o pesado. Entonces, como en aquellos tiempos, estamos hablando desde casi prácticamente desde la prehistoria, que pues no sabían ellos cómo medir, no sabían cómo contar o cómo pesar. Entonces empezaron a aplicar lo que se llama magnitud, que son las unidades de medida. Una magnitud, por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo, por ejemplo, una yarda. Dice que aquí una yarda, en este ejemplo, dice que es de la punta de los dedos a prácticamente donde topa nuestro, o sea, la axila, ¿no? Esta parte de aquí, por ejemplo. Todo esto, o sea, todo el brazo, el antebrazo, todo, es una yarda. Una braza, pues son los dos brazos extendidos de punta del dedo izquierdo a punta del dedo derecho, o al revés, ¿vale? Un yem, o un geme, que también se conoce aquí en México como una cuarta, pues es expandiendo los dedos de la punta del dedo gordo hasta la punta del dedo índice. ¿Ok? Luego un pie, pues tal cual como un pie se le conoce. Y tenemos la otra que es un codo, de la parte del codo a la punta de los dedos. Entonces ellas empezaron a utilizar estas unidades de medida. Obviamente, pues también no siempre van a ser exactas, ¿no? Porque pues no todos miden, por ejemplo, la pulgada, igual la del dedo gordo, ¿no? Es una pulgada, de donde empieza el huesito a todo el dedo, o todo el dedo prácticamente. Entonces, pues también aquí implica, por ejemplo, pues depende, por ejemplo, si comparan una persona muy alta, que sus extremidades del cuerpo, pues son, por ejemplo, los dedos, los brazos, las manos, pues son el pie. Por ejemplo, una persona puede calzar del número 25 del 26 y alguien más alto inclusive hasta del número 30, ¿no? En este caso los basquetbolistas. Entonces no siempre van a ser las mismas medidas, ¿ok? Pero más o menos pues ellos trataban de enfocarse en estas medidas. Había variaciones posiblemente de algunos cuantos milímetros o centímetros en cuestión de medida. Por ejemplo, pues contando, igual imagínense, por ejemplo, cuando empezó la época del trueque, ya más actual, como por ejemplo, que decían, bueno, a ver, te cambio, por ejemplo, o cuánto vale, por ejemplo, un borrego, por ejemplo, por cuántas gallinas, ¿no? Entonces, obviamente, aunque tenían que contabilizar, obviamente no iban a cambiar un borrego por una gallina, ¿no? Porque pues, no es lo mismo. Entonces, posiblemente ya empezaron a hacer ahí los trueques y ya tenían que ver más o menos calcular cuánto por cuánto, ya está la fecha. Por ejemplo, si hacemos algún trueque, bueno, utilizamos, por ejemplo, muchas veces cuánto cuesta el valor de algo y más o menos se compensa por alguna otra cosa del mismo valor o por varias cosas que lleguen a ese valor. Entonces, así es como comienza toda esta parte de los sistemas de unidades. Entonces, acuérdense de una magnitud, esta es pregunta de examen, una que es una magnitud, pues es todo aquello que puede ser medido, contado o pesado. ¿Vale? Entonces, son todas estas unidades de medida, es una magnitud. Todo lo que se puede medir, contar o pesar. ¿Ok?
Y luego, ¿qué es medir? Dice que es comparar una magnitud con otra de la misma clase y que se elige arbitrariamente como unidad. Es una medición. La unidad de medida es la cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Entonces, ya unidad de medida es cuando ya se estandariza y se determina esa magnitud, ya sea para alguna medición, para contabilizar o para pesar. ¿Ok? Y ya se establece como unidad de medida. Dice, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón, es lo que les decía. Y ya después tuvieron que estandarizar esta parte siguiendo un patrón, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para medir, pues tenemos los centímetros, los metros, los kilos, o sea, los kilómetros, pues, en los metros, los centímetros, milímetros, ¿sale? Entonces es una unidad de medida. Lo del valor a partir de un patrón. Y dice un patrón de medida es el objeto o sustancia que emplea como muestra para medir alguna magnitud. Luego dice ejemplo de patrones de medida. Dice segundo, por ejemplo, medir tiempo. El metro para medir alguna longitud, algún tamaño. Amperio es para medir corriente o intensidad de corriente. En este caso, el amperio, pues es en cuestión de electricidad o de electrónica. El mol es para medir cantidad de sustancia. Por ejemplo, eso es más aplicable en química. El kilogramo, pues medir cantidad de masa. El Kelvin, medir la temperatura. Y candela para medir la cantidad luminosa. ¿Ok? Entonces, fue como pusieron para medir pues estas unidades de medida. Y pues así fue como se fue realizando. Luego, ya que se establecieron estos, más o menos, estos patrones de medida, pues siguen los sistemas de unidades. Ya como tal se empezó a realizar el sistema de unidad, que es un conjunto de unidades de medida en el cual, en el que unas pocas se eligen como fundamentales y las demás se derivan a partir de las fundamentales. Y por ejemplo, las magnitudes fundamentales son las que sirven en base a los sistemas de medida y no se definen con base en otros. Por ejemplo, tenemos la longitud, que se define con una letra M, la masa con la letra kg, que es kilogramo, como se conoce, y el tiempo con la letra S. Las magnitudes derivadas se obtienen cuando multiplicamos o dividimos las fundamentales, por ejemplo, velocidad, que la velocidad viene pues de m, que dijimos que m es longitud, sobre el tiempo, que viene representado en una letra S, m sobre s, ¿vale? Luego dice que la aceleración viene representada en m sobre s al cuadrado. Y otra vez volvemos a longitud con tiempo, que es la s, ¿ok? Luego tenemos que es la fuerza, que es kgm por m. Entonces la masa por longitud sobre tiempo, que es s, y viene al cuadrado. ¿Ok? Entonces kilogramo o kg por m, que es la longitud, sobre s al cuadrado para la fuerza. Luego tenemos para la potencia, que es kgm al cuadrado, o sea, kilogramo por m al cuadrado, sobre S, que es el tiempo, a el cubo. ¿Ok? Y así, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son los sistemas de unidades. Luego tenemos lo que es el Sistema Internacional de Unidades, el SI. El Sistema Internacional de Unidades se adoptó en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, celebrada en París, buscando en el sistema universal unificado y coherente magnitudes fundamentales del sistema internacional. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya dijeron en 1960, pues ya esto lo vamos a hacer como tal, un sistema internacional, para que aquí y en China y donde sea, las medidas sean las mismas. ¿Vale? Entonces hicieron prácticamente esta tablita,
donde viene la magnitud, que viene longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y dijeron, ¿cómo la vamos a llamar a esta unidad? Pues metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, mol y candela. Y utilizaron los símbolos, como los que veíamos ahorita, la longitud, que es representada en metro, con la letra M mayúscula. La masa, que viene representada en kilogramo, con kg. Luego viene el tiempo, que representa en segundo, con la letra S, intensidad de corriente, amperio con la letra A mayúscula, temperatura representada en Kelvin, con la letra K. Que bueno, por ahí después encontramos que la temperatura normalmente, por ejemplo, aquí en México, en Estados Unidos, la representan más con grados Kelvin. Y por ejemplo, aquí en México la conocemos más con grados centígrados, es lo que más utilizamos nosotros. Luego viene cantidad de sustancia, que es mol, y representada igual con el símbolo mol. Y luego la intensidad luminosa, que es la candela, representada con las letras en minúscula, CD. Y bueno, esta fue como la primera tablita que hicieron. Ya después la hicieron como tal, integraron más unidades, más patrones, la cual surgieron pues esta otra tabla que prácticamente viene representado lo que veíamos hace rato. Por ejemplo, el área, que viene representada con S, que es metro cuadrado, y su símbolo es M2. Luego viene el volumen, con una letra V, que es metro cúbico, y viene con una M a la 3. Luego dice la densidad, que es una D y una como tipo P, que es kilogramo por metro cúbico, que se representa con el símbolo kg sobre M al cuadrado, o M3, o M a la 3. Luego viene velocidad, con una letra V en minúscula, a diferencia del volumen, que es V al mayúscula. Y viene con metro por segundo, que es M sobre S. Luego la aceleración, que es una A minúscula, a diferencia, por ejemplo, del amperio, que es una A mayúscula. Entonces viene aquí en la aceleración, A minúscula, metro por segundo al cuadrado, representa el símbolo M sobre S al cuadrado. Luego viene la fuerza, representada con una F, que es un newton, y se representa con el símbolo N mayúsculo. Luego tenemos la presión, con la letra P, o el símbolo P, que es un pascal, y su símbolo es PA. Luego viene la energía, representada con una E mayúscula, que es un julio, representada con una G, bueno, aquí dice julio, pero en algunos otros ejercicios viene como un joule. Luego el trabajo, que viene representado en W, que es igual a un joule, igual. Tanto para energía y trabajo, pues, se representa de la misma forma. Luego tenemos la potencia, que es una P, que se dice la unidad vatio, y es una W. Luego vemos la carga eléctrica con una Q minúscula, que es un coulomb, y viene con una C mayúscula. Luego viene resistencia eléctrica, una R mayúscula, que representa en ohmio, y viene este simbolito representado, que alcanzan a ver. Luego viene con voltaje, que es representado en V mayúscula, que es un voltio, y se representa igual con la misma V mayúscula. Y prácticamente estas son todas las unidades y magnitudes físicas. Está muy cortito este tema introductorio. Este tema, ¿por qué viene de introducción? Porque más adelante, yo creo la siguiente semana vamos a ver conversión de unidades. Y la conversión de unidades la utilizamos todos los días, aunque no queramos o no queremos, la física la utilizamos muy comúnmente, hasta inclusive sin darnos cuenta. Entonces, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver lo que son las conversiones, que las ocupamos muy a seguido las conversiones. Y bueno, luego por ahí vemos, en este caso pues ya sería toda la parte del tema de medición y sistemas de unidades. Y luego tenemos otro tema que es aquí como un paréntesis que vamos a hacer. No sigue el mismo patrón, pero es un paréntesis nada más, como posiblemente pues también esto lo han ocupado desde la secundaria prácticamente. Entonces es un paréntesis. ¿Por qué es un paréntesis aquí sobre la notación científica? Porque también la vamos a estar ocupando
Entonces viene como esta parte del tema como recordatorio para saber la parte de la notación científica. Es muy cortito, de hecho es muy sencillo porque es como un paréntesis, no es como una mención, un recordatorio. No nos vamos a meter mucho a este tema. Únicamente pues es hay un paréntesis que viene dentro de. Y bueno, vamos a ver esto de la notación científica. Igual ya lo han aplicado, pero por si se les olvida cómo es o cómo va, o por si nunca lo han entendido, para que esta vez lo entiendan, pues vamos a ver esta parte de notación científica. Dice, la notación científica nos permite expresar cualquier número como el producto dentro de otro número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia entera de 10. Para que el número esté correctamente expresado en notación científica, tiene que cumplirse tiene que cumplir 3 condiciones. La primera condición es que tenga este formato m por 10 a la n, que quiere decir que m es mantista, que es como sería el segundo punto, que m es mantista, sea un número entre 1 y 10 únicamente. ¿Sale? Entre el 1 y 10 puede ser mantista, que viene en la primera parte representada, entero o con fracción decimal, no importa, ¿sale? Pero nada más que no pase del 10 o que no baje del 1. Y puede ser 1, pero no puede ser 10. ¿Ok? Bueno, ya nos recalca que no puede ser 10. Luego dice la tercera es que el exponente n, o sea, el número que va después del 10, sea un entero positivo o un entero negativo. ¿Vale? No puedes llevar puntos decimales, tienen que ser enteros, pero siempre va a ser un 10. ¿Vale? Dice, obviamente el n, el que sí puede cambiar, pues es el numerito que está al lado del exponente. Dice, por ejemplo, aquí tenemos que viene 3 puntos, subrayo. Aquí dice que tenemos 3.548 por 10 a la 12. Dice que es un número grande, puesto que de la forma habitual sería este de aquí, 3, bueno, aquí no viene la coma, 548. Y luego, ¿cuántos ceros? Por ejemplo, aquí nos dice que son 12. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 3.548. Y luego tenemos 3 ceros. Y luego otro conjunto de 3 ceros. Y otro conjunto de 3 ceros. Que en teoría nos da 9 ceros. Pero si se dan cuenta, nos dice que a la 12. Entonces se cuentan también estos 3 números después del punto decimal. Ajá, entonces imaginémoslo así. Entonces si son 12, entonces después del punto, esto es positivo, ¿sale? ¿Vale? Entonces tenemos, aquí estamos, bueno, se los voy a explicar más parte visual, ¿sale? ¿Vale? A ver si a ver si la cachan así como que viendo, como que más visual y no estar como que con la mente ahí, tratando de ver cuántos ceros y cómo se va. Es como, bueno, yo así lo entendí, igual y les sirva. Como esta parte más hay que visualizar primero. Primero vamos a visualizar qué tenemos aquí, ¿sale? Entonces de este lado, por ejemplo, tenemos, de entrada nos trae un punto decimal. Entonces ya con este punto decimal va a cambiar toda la forma de los ceros. ¿Y por qué va a cambiar? Porque después del punto decimal, en teoría los números, o sea, no el número, sino la posición. Después del punto aquí hay 3 posiciones, ¿sale? ¿Vale? Olvídense del 548, nada más vean las posiciones. Entonces tenemos 3 posiciones, ¿sale? ¿Vale? Y nos dice después por 10 a la 12. Entonces si yo ya tengo 3 posiciones, para 12, ¿cuántas me faltan? En teoría me faltarían 9 posiciones para llegar a 12 posiciones, ¿vale? ¿Vale? Entonces yo ya tengo 3 y me faltan 9 para que sean un total de 12 posiciones. Entonces las siguientes 9 posiciones van a ser ceros, ¿sale? ¿Vale? Y aquí lo tenemos, chequen bien aquí el ejemplo. Tenemos 3, o sea, el 3, el 3, el 3, el que está antes del punto. Y de ahí vamos a contar 12 posiciones después de ese punto. Y aquí van a estar esas 12 posiciones, ¿sale? ¿Vale? A ver si ahí la pueden cachar un poquito. Entonces ya ahí están las 12 posiciones. Luego dice este número pequeño y viene aquí, por ejemplo, ahora al revés, 0. Vienen 3 ceros y luego otra vez 3 ceros, que ya son 6 ceros después del punto. Y viene otra vez 2 ceros, 4, 35. Dice expresado en la notación científica que es 4.35 por 10
a la menos 9. ¿Y esto qué representa? Vamos otra vez. Ahora, ahora vamos a fijarnos otra vez visual. Ahora tiene un número negativo. ¿Sale? ¿Vale? El exponente es un negativo. Entonces vamos a contarlo. En teoría, cuando empezamos con el negativo, por ejemplo, vean acá este lugar, este ejemplo de aquí arriba. Aquí viene lo de 3 lugares a la izquierda, que es exponente más 3. Porque les decía, por ejemplo, en este ejemplo, a comparación de, ahorita vamos a ver positivos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos acá el 3.548, que fue el que ahorita les conté. Pero, por ejemplo, acá tenemos un 5. Si se dan cuenta, no lleva punto decimal. Está así corridito. ¿Vale? Entonces, después de ese 5 que está solito, lo escribimos. Y nos dice que aquí es un exponente de 10 a la 3. Entonces, aquí sí aplicamos los 3 ceros siguientes. Si tuviera, por ejemplo, un punto decimal, acuérdense, si fuera la 3, pues, y en este caso sería, por ejemplo, 5.1, donde está después del punto, pondríamos el 1, y luego 0, 0. A ver si me doy ahí a explicar un poquito. Si no, acá vamos a ver más ejemplos, ¿sale? Pero siempre el punto nos va a indicar las posiciones siguientes, y lo que le falte de posiciones, pues van a ser ceros, como lo que se veía acá. ¿Vale? ¿Vale? Y si no hay punto decimal, pues se ponen todos los ceros. Por ejemplo, aquí nos dice que son como tres posiciones, o sea, 3 ceros. Son 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Vale? Después del número que viene aquí en la M, que es el mantista. ¿Vale? ¿Vale? A ver si me lo van cachando. Está muy sencillo. Luego, por ejemplo, aquí para un menos 3. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cómo empezamos? Aquí ahora vamos a empezar al revés. ¿Vale? Bueno, lo que yo hago es que primero escribo, por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué hago primero? El número que tengo de este lado es el que escribo primero hacia aquí, ¿vale? Que sería mi último número, es el que voy a escribir primero. En este caso tengo 6 y voy a recorrer. En este caso me dice que son menos 3, entonces 1, 2, 3. Y ya para el último número, nada más lo separo con un punto. Y ya, les digo, todo es muy visual. ¿Vale? Entonces primero pongo aquí mi número. Ahora vamos a ver este número que está más grande. ¿Vale? Está representado en chiquito, menos 3. Entonces pongo mi primer número y mis 3 ceros son 1, 2, 3 y los separo con un punto. ¿Sale? El último 0. Lo dejo ahí solillo. Luego vamos a ver, por ejemplo, este número. ¿Sale? Dice que aquí que es 4.35 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Regresando a este ejemplo, pongo primero mi 4.35, le voy a quitar este punto. ¿Sale? ¿Vale? Entonces le pongo 4.35 así normal, que ya está aquí, miren. 4.35, ¿vale? Escribo primero ese número y luego me empiezo a recorrer. Ahora sí, ¿se acuerdan que acá llenábamos, por ejemplo, si ya teníamos los 3 lugares, ¿vale? Las 3 posiciones, pues completábamos la siguiente para 12, que eran 9 posiciones para ceros. Aquí al revés, ¿vale? Aquí ya como yo ya tengo estas 3, yo ya no cuento estas 3 posiciones, sino ahora voy a contar aquí me dice que me faltan menos 9, o sea que serían 9 ceros a partir de esta posición. Entonces, ¿qué sucede acá? Pongo mis 4.35 sin el punto y empiezo a contar hacia el lado izquierdo 9 ceros. ¿Vale? ¿Vale? 9 ceros. Ya coloco mis 9 ceritos, que son los que aquí me parece, que son hacia el lado izquierdo, porque son negativos. Y ya que coloco ahí mis números, mis ceritos, mis 9 ceros, perdón. El último 0, pues lo separo con un punto y ya, es todo lo que tengo que hacer. Ahí vale, es muy sencillo esto, les digo, si lo ven más de parte visual y no se quiebran tanto la cabeza, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, el que llevamos acá arriba. Por ejemplo, 5 igual, que diga 5 por 10 a la 3 sería igual a, en este caso pues vemos 5,000. Pongo primero mi primer número, en este caso es positivo, ¿sale? ¿Vale? Y luego dice aquí que tengo 3 ceros, lo pongo con colorcito, ahí están 3 ceros, y pues pongo mis 3 ceros. Como es positivo y no tengo puntos decimales, pues no pasa nada, ¿sale? ¿Vale? Ahora, supongamos que aquí fuera 5.1, ¿cuánto tiempo nos queda? Todavía tenemos 10 minutos. Tenemos, por ejemplo, si tuviéramos 5.1, ¿qué pasa? Pues voy a poner mi 5.1, ¿vale? Pero yo ya tengo 3 posiciones.
Entonces las otras dos posiciones pues serían ceros, ¿sabes? Porque hay un decimal, hay un punto decimal, es el que me hace la separación. ¿Vale? ¿Vale? Pero en este caso, como no tengo punto decimal, pues se ponen los 3 ceros seguidos. ¿Va que va? Luego tenemos el ejemplo 2. Por ejemplo, aquí sí tenemos punto decimal, 8.4. ¿Vale? 8.4. Y tenemos 10 a la 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues aquí pongo como tal mi 84. Y pongo los 4 ceros. Bueno, que sería, perdón, son 4 posiciones, pero yo ya estoy contando mi 4. Déjenlo separo con colores para que lo entiendan. Ahí está el 8. Vale, vale. Y me dice que son 4 posiciones. Entonces aquí serían mis 4 posiciones. Que pongo tal cual como es 8.4. Aquí está, déjenlo pongo también en morado. ¿Vale? Entonces está 4. Lo pongo tal cual mi 4. Y dice que son 4 posiciones, pero yo ya tengo una posición que está ocupando el 4 y mis 3 posiciones restantes, pues las meto como 0. ¿Vale? ¿Vale? Y luego tenemos aquí el 3, que es el 0, bueno, 6 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Pongo primero mis 6, lo pongo primerito, y de ahí me voy hacia, como es negativo, ahora me voy al revés, me voy hacia el lado izquierdo. Acá me iba hacia el lado derecho porque son positivos, me voy hacia el lado izquierdo con negativos. Entonces pongo mis 6 y dice que tengo 3 posiciones. Ah, pero aquí dice menos 3. Aquí hay que tener, ojo. ¿Sale? Ahí son menos 3. Entonces, ¿qué indica? Que tengo yo 3 ceros. Entonces pongo mis 3 ceros. Y como estoy en negativo, le pongo su punto. ¿Sale? Al último cero para separar. Ahora vámonos con la otra. Que dice que son 9. Entonces pongo mi 9. Perdón, este es morado. Estoy escribiendo otro. Y pongo aquí mi 9. ¿Sale? ¿Vale? Ahí está mi 9. Ahora me dice que son 10 menos 5. O a la menos 5. Ahí está. Lo pongo aquí en rojito. Y entonces pongo mis 5 ceros. Aquí sí es tal cual. ¿Sale? ¿Vale? Aquí no cuento las posiciones que ya tengo, sino me los pongo directos. Entonces ahí pongo mis 5 ceros. ¿Sale? Mis 5 posiciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Quinto cero. Y al último cero, ¿sale? ¿Vale? Le pongo el punto decimal y ya. Así de fácil son las notaciones científicas. Entonces realmente pues no necesitan una calculadora. Yo me acuerdo que muchas veces cuando yo no entendía esto, tenía compañeros que utilizaban su calculadora y todo, y pues yo hasta luego me hacía más bolas con la calculadora. Entonces prácticamente con esto, siendo, les digo, nada más sean visuales y entiéndanle cómo poner las posiciones, olvídense de los números posiciones, y las restantes pues serían ceros. ¿Vale? ¿Vale? Y ya, así vanlo de esa forma y es muy sencillo. Y ya por último, pues tenemos los múltiplos y submúltiplos. Precisamente para eso se platica esto de la notación científica, para entender acá toda esta parte. Pero ya no nos queda ahorita tiempo. Voy a subir esta presentación, todavía no la subo en la plataforma. Estaba viendo el material que nos mandan ya en la plataforma, pero se brincaba todo esto, no estaba explicado, entonces pues tenía que explicárselos primero para que entendieran. Después toda la parte de las conversiones. Entonces, esta es parte muy sencilla. Todavía, bueno, ahorita les digo que todavía no lo subo, ahorita lo voy a subir. Y pues ya realicen la actividad, va a ser una actividad muy sencilla, van a venir allí algunos ejemplos de la notación científica, para que hagan las conversiones. Muy chiquitos, no nos vamos a meter mucho en este tema, nada más para que no se les olvide, está muy sencillo. Y van a imprimir estas tablitas y las van a pegar en su libreta. Y prácticamente es toda la... Ah, bueno, y esto lo van a escribir en su... Ahí va a decir la actividad. ¿Vale? Pero esto lo van a escribir en su libreta. Y van a... Bueno, va a venir esto, que es una magnitud, lo que es medir, que es la unidad, esto. Van a anotar esto. Estas tablitas las van a pegar en su libreta, imprimir y pegar. O si las quieren escribir, como quieran. Y van a poner
creo que hasta vienen estos mismos ejemplos ya, ahí en la, como vienen otros, no recuerdo bien cómo viene la actividad, ahorita la chico. Prácticamente es toda su actividad antes de pasar a todo lo que es los ejercicios de conversiones, que también son bien sencillos. Entendiendo todo esto bien, bueno, ahorita lo entendieron posiblemente más o menos, pero ya en las conversiones los van a entender un poquito más. Entonces ya revisan ahorita la actividad, ahorita la subo para que la empiecen a hacer, para entregar el próximo, el lunes, sí, entre el lunes y miércoles yo creo que les dejo esta actividad, para ya después meternos a las conversiones. Bueno, chicos, pues sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Ah, de veras, déjenme, tomo captura de sus nombres. Luego ya se me olvida. Espérenme, no se vayan a salir todavía. Para que tengan su asistencia de hoy. Sale, vale. Ahora sí, ya está, chicos. Entonces, chicos y chicas, nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. La pasen bien y cuídense. Nos vemos. Adiós, maestro. Adiós. Adiós. Bye.